Recordar un poquito lo que vimos anteriormente. Yo le entregué a algunos de ustedes una guía, ¿cierto? Y lo que vimos anteriormente, que el Señor Jesucristo vino a salvarnos, y generalmente la pregunta es ¿de qué? ¿Cierto? ¿De qué vino a salvarnos? Y podemos decir de la condenación, y estaríamos diciéndolo de forma correcta, pero no es una respuesta completa, ¿ya? Porque según Mateo 1:21, bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 1:21, donde está, ¿cierto?, la profecía, ¿cierto?, respecto al Señor Jesucristo. Y dice en versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? Entonces, la salvación no solamente tiene que ver con la condenación, el hecho de que ¿qué va a pasar después de esta vida? ¿Cierto? La Biblia es muy clara al decir que está dispuesto para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Entonces, lo que espera a toda la humanidad después de salir de esta vida es enfrentar el juicio de Dios. Pero el propósito de la salvación es muchísimo más amplio que solamente salvarnos de la condenación. Lo que el Señor busca es salvarnos de nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, quizá alguien podría decir, y bueno, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Y en este sentido hay dos posibilidades, ¿cierto? Uno puede ser que no conoce sus propios pecados, ¿cierto? Una persona que dice, en realidad yo, ¿en qué he pecado? ¿Qué he hecho mal? ¿Cierto? Y la razón es porque no conoce sus propios pecados. Para eso sirve la ley de Dios. La ley de Dios fue dada para revelar el pecado. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, se refiere a la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿para qué sirve la ley de Dios? Me refiero, si alguno no entiende ese concepto, me refiero a los mandamientos de Dios, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honrarás a tu padre, a tu madre, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no matarás, ¿cierto? No codiciarás la mujer de tu prójimo ni nada de tu prójimo. La ley de Dios tiene el propósito de revelar cuál es el pecado en que nosotros estamos incurriendo. Una persona puede decir, sabe que yo siento que no hago nada malo, pero cuando te enfrentas a la ley de Dios te das cuenta que has mentido, que a lo mejor has tomado algo que no te pertenece, que a lo mejor has codiciado algo que no es tuyo, o sea, propiedad ajena, o personas que pertenecen o tienen una relación con otras personas y tú estás codiciando a esas personas, y eso es pecado a los ojos de Dios, y eso te revela en qué estás quebrantando la ley del Señor. Entonces, sería interesante, yo creo que hice la pregunta hace unas semanas atrás, ¿de qué pecado te ha salvado el Señor? ¿Cierto? Porque decimos, no, si yo estoy en la iglesia, ¿de qué pecado? O sea, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿De qué te ha salvado? ¿Te ha salvado de algo? Uno puede haber sido una persona completamente egoísta, pensando solamente en su propio beneficio. Y la ley de Dios te muestra, ¿cierto?, que los dos principales mandamientos, o la interpretación correcta de la ley, es amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿cierto? A propósito, ahí en las hojitas que les di,
Iglesia Bíblica Bautista dice amar a Dios y amar a la gente, porque esto se relaciona con los dos principales mandamientos que tenemos. Entonces, cuando yo no soy capaz de amar a nadie más que a mí mismo, yo estoy demostrando de que hay un pecado en mi corazón de egoísmo, de egocentrismo, ¿cierto? Que solamente me interesa mi bienestar y me importa un comino lo que pase con el resto del mundo. Y eso es pecado a los ojos de Dios. Entonces, la ley de Dios sirve para revelar el pecado. En esto colabora la conciencia. O sea, aquí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esta parece un juego de palabras, ¿cierto? A lo mejor puede ser un poco difícil para comprenderlo de primera, pero lo que quiere decir es que cuando las personas que no conocen la ley de Dios hacen lo que es conforme a la ley de Dios. Por ejemplo, yo creo que en el país completo nos sentimos conmovidos cuando una persona sufre por decir, esta semana un grupo de personas entró a una casa, asaltaron a adultos mayores y la mujer del matrimonio murió de un infarto. ¿Qué sientes tú respecto a eso? Pena, ¿cierto? Dolor, rabia, un sentimiento de injusticia, ¿cierto? Y eso, uno no necesita saber la ley de Dios. Uno siente en su corazón lo que la ley de Dios dice, no matarás, no hurtarás, y eso concuerda con que la ley de Dios es correcta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando los gentiles, cuando la gente que no conoce a Dios hace lo que es conforme a la ley de Dios, comprueban que la ley de Dios es correcta. Y ahora dice en versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ninguna persona en esta tierra, ninguna persona, puede decir, sabes, yo no conozco la ley de Dios, porque la ley de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano sabe que es malo mentir, malo robar, malo adulterar. Todos saben que es malo. ¿Cómo lo saben? Porque es la ley de Dios escrita en sus corazones. Su conciencia le recuerda lo que está escrito en su corazón. ¿Entiendes? Entonces, en segundo lugar, por otra parte, está aquel que no quiere reconocer sus pecados, ¿cierto? Está primeramente aquella persona que no conoce sus pecados, que dice, yo no he hecho nada malo, ¿ya? Pero la ley de Dios le demuestra que sí, no existe en esta tierra ninguna persona que haga el bien y nunca peque. No existe. Entonces también está la otra persona que no quiere reconocer sus pecados. Esto lo hace por soberbia, lo hace por dureza de corazón, ¿cierto? Y dice, no se trata de que ignore que ha hecho mal, sino que simplemente no le importa. No le importa. Mira, Efesios capítulo 4, Efesios el capítulo 4 y el versículo 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estaba escuchando en la televisión, no recuerdo cuál de estos días, en un reportaje sobre delincuencia, y hay una idea que se está generalizando, yo no sé si ya lleva mucho tiempo, pero es una idea que tienen ciertos jóvenes que se dedican a la delincuencia.
que no les importa morir a los 21 años. No les importa. Lo que les importa es disfrutar la vida que tienen haciendo todo lo que esté al alcance para alcanzar lo que quieren, sea dinero, sea, no sé, placeres, lo que sea. No les importa. ¿Ya? Entonces no les importa morir, lo que les importa según su filosofía es disfrutar la vida al máximo. ¿Ya? Entonces estas personas perdieron toda sensibilidad. A estas personas no les importa matar a alguien, no les importa. No les importa atropellar a alguien, no les importa dispararle a alguien, no les importa porque perdieron toda sensibilidad. De nada sirve decirle, oye, tus pecados, lo que tú haces está mal, porque no les importa. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre con personas moralmente buenas que dicen, a mí tampoco me importa. A mí tampoco, yo no creo que Dios exista, yo no creo que haya un juicio, yo no creo que la palabra de Dios sea verdad, a mí no me importa, yo vivo mi vida a mi manera. ¿Ya? Ahora, esa persona es una persona soberbia de corazón, sea que lo haga abiertamente o que lo haga discretamente en su forma de pensar. Entonces, están estas dos posibilidades. Ahora, quería mostrarles una ilustración de la salvación. No sé si aparece ahí en la imagen, pero una persona se está ahogando. Imagínense que una persona se está ahogando en el mar. Y hay dos formas de la salvación ilustrada acá. Una es que podemos arrojarle un salvavidas, ¿cierto? Una forma es arrojarle el salvavidas y esa persona tiene que nadar hasta el salvavidas, aferrarse a él y luego ser arrastrado afuera. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, una forma de la salvación. Vi también, bueno, todos tenemos acceso, ¿cierto?, a estos videos cortos y todas las cosas. Vi a una persona que se estaba ahogando, una persona joven, desgraciadamente, a la cual le arrojaron el salvavidas. Sin embargo, estaba tan cansada que estando a unos pocos metros del salvavidas no pudo resistir y se hundió y murió. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de la salvación o esta forma de salvar a una persona no es completa, ¿cierto? No es absoluta, no es la más eficaz. Y podríamos decir que una persona que no sabe nadar o que se cansa, que ya no tiene fuerzas, seguramente morirá ahogado. La otra opción es que alguien capaz, que alguien que sea lo suficientemente fuerte o capacitado, se arroje al mar y lo rescate, lo tome, ¿cierto?, y lo lleve hasta la orilla. ¿Ya? En este caso, la persona rescatada no tiene nada que hacer, solamente aceptar ser rescatado. ¿Se entiende? Entonces, esto ilustra la salvación. Hay personas que prefieren el salvavidas, ¿cierto? Hay religiones y denominaciones que buscan salvarse mientras ellos tengan algo que hacer. ¿Te das cuenta? Algunas personas creen que se ganan el cielo por las cosas que hacen. Pero la verdad es las cosas que el cielo no se puede ganar, nada más que por la gracia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la forma correcta de la salvación es aceptar ser salvado. Reconocer que uno no tiene la capacidad. Yo no sé si algunos han nadado alguna vez, son nadadores, pero en algún momento a mí me pasó eso de estar nadando en un río, en el río Malleco, y estaba llevando a una persona que no sabía nadar. Y resulta de que la corriente del río, que era suavecita, me empezó a arrastrar hacia un lugar más profundo y llegó el punto que yo ya no podía sostenerme. Y tenía esta persona firmada de mi hombro, y que si yo me hundía, ella también se hundía. Así que, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Pedir ayuda, ¿cierto? Si yo trato de seguir, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ahogar los dos.
Y a veces nosotros no pedimos ayuda por orgullo, ¿cierto? Por soberbia. Decir, no, yo voy a poder, yo voy a salir adelante. Y la verdad de las cosas es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que solamente Jesucristo es el único que puede salvarnos. Bueno, en esa situación, gracias a Dios, había un hermano cerca y le pedía, ayúdame, ayúdame. Y él vino rápidamente, tomó a esta persona, la sacó y yo pude salir por mis propios medios, pero gracias al Señor recibimos ayuda. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es algo que yo pueda hacer, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ninguna persona puede ganar la salvación por sus obras. Es como que yo tratara de pagar por la salvación y no se puede. Si tú tienes hijos, ¿cuánto vale la vida de tu hijo? ¿Cuánto vale? ¿10 millones? ¿20 millones? Si a usted le dieran 100 millones de pesos por la vida de su hijo, ¿estaría dispuesto a entregarlo para que lo mataran? Yo creo que algunos dirían, bueno, lo voy a pensar, si me sobran algunos, tengo algunos de más. Pero eso es lo que a veces las religiones del mundo piensan, que pueden pagar por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue sacrificado en una cruz y a veces hay gente que dice, yo voy a pagar por mi salvación, voy a pagar por ese hijo. No se puede. Es imposible. No hay un precio. ¿Entiendes? Entonces, la salvación solamente se puede recibir por la gracia de Dios como un regalo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora, este ejemplo respecto a la salvación, ¿cierto? Que recuerden, en un principio hablamos de que el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. A salvarnos de nuestros pecados. Y la pregunta era, ¿de qué pecados? ¿Cierto? Y algunos dicen, no sé, ¿de qué pecado me habrá salvado? ¿Ya? Porque en realidad lo hacen o por ignorancia o lo hacen porque no lo quieren reconocer. Pero generalmente el hombre, hablando del hombre, lucha con pecados como la lujuria, la codicia, el enojo, el materialismo y cosas así. ¿Sí? Yo creo que ustedes no tienen problemas con esas cosas, ¿cierto? ¿No? No. Todos tenemos. Solamente mujeres responden. Pero los hombres deberían decir, sí, tenemos problemas. Sí, tenemos problemas. Pero recuerda el ejemplo. Recuerda el ejemplo. El ejemplo de salvar es una persona que no puede por sí mismo salir a flote, llegar a la orilla, no puede. Necesita un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. ¿Me entiendes? Si tú necesitas salvación de la lujuria, solo Jesucristo te puede salvar. Exclamando a Él, buscándolo a Él, pidiéndole su gracia para que Él te lleve a la orilla, ¿cierto? Y muchas veces estamos como cristianos diciendo, yo soy salvo, pero sigo luchando con la lujuria, sigo luchando con la ira, sigo luchando con el materialismo, sigo luchando con estas cosas que se supone que ya fui salvado. ¿Se entiende? Debería estar en la orilla, ¿cierto? Debería estar pisando tierra firme, debería estar fundado sobre la roca. No debería estar luchando con estas cosas porque son cosas de las cuales ya fui salvado. Entonces, es importante pensarlo. Yo sé que hay mucho a lo mejor que conversar respecto a eso, pero lo importante, hermanos, que nosotros meditemos respecto a nuestra salvación, nuestra condición. No naturalicemos el hecho de vivir pecando
como algo normal. Bueno, todos somos pecadores. Es cierto que todos somos pecadores, pero fuimos salvados de nuestros pecados. Significa de que ya no pecamos de la manera que pecábamos antes de conocer a Cristo, ¿cierto? El pecado ya no es nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios, ¿cierto? Una naturaleza de santidad, de búsqueda de hacer lo correcto. Bueno, poco antes, poco se habla del pecado de la flojera. ¿Usted ha escuchado alguna vez un predicador hablando sobre la flojera? Pero usted sabe, querido hermano, hermana, que el libro de Proverbios está escrito en contra del hombre flojo. Ve a la hormiga, oh perezoso. Conoce sus caminos, ve que no tienen capitán, no teniendo capitán, ellos trabajan y reúnen lo necesario para sobrevivir el invierno. También dice el libro de Proverbios que el hijo, ¿cómo dice? El hijo que no trabaja, que duerme durante el tiempo de cosecha es hijo que avergüenza a su padre. O sea, solamente leyendo el libro de Proverbios usted va a encontrar de que en realidad el tema principal, primero está escrito a hombres, y en segundo lugar está escrito a hombres que trabajan. Y por eso quería compartir hoy día brevemente, porque ocupaba harto tiempo, pero quería compartir con ustedes sobre la importancia del trabajo. La importancia del trabajo. Y quiero compartir con ustedes 3 aspectos. Primero, el trabajo antes de la caída del hombre. ¿Qué pasaba con el trabajo antes de que el hombre cayera en pecado? Segundo, el trabajo después de la caída del hombre. ¿Hay una diferencia? ¿Hay un cambio? ¿Y qué pasa, en tercer lugar, con el trabajo después de la salvación del hombre? ¿A Dios le interesa el trabajo? ¿Le interesa tu trabajo? ¿Cierto? ¿Qué trabajo haces tú? No, es que Dios le interesan los puros trabajos importantes. No, no es así. No es así. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a ver el trabajo antes de la caída del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 10. El primer libro de la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Es importante este punto. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, y el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el 9 y el 15 también, el 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ya? Este es el texto que nos habla acerca del tiempo antes de la caída del hombre,
en pecado. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Sabe qué significa la palabra Edén? Delicia. Delicia. Es un lugar hermoso. Es un lugar que produce deleite, que produce una sensación de paz, de gozo. Y inmediatamente Dios le dio al hombre una labor y una responsabilidad, ¿cierto? Vimos en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, ¿cierto? Una labor, y lo guardase, una responsabilidad, ¿cierto? Qué importante, note que Dios no le dijo nada respecto a descansar. Por eso les dije en el versículo 3, dice: bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sin embargo, cuando Dios pone al hombre a labrar y a guardar el huerto, no le dice nada de descansar el séptimo día. Eso aparece después con Moisés, de guardar el día sábado. ¿Ya? Ahora, interesante eso. ¿Qué significa esto? Que el trabajo de Adán no era una carga. Que el trabajo de Adán era una delicia. Que el trabajo de Adán tenía una gran satisfacción para él. Que él no necesitaba descansar. Que era algo que era beneficioso para él, para sentirse pleno, para sentirse fuerte. Imagina, Adán no tenía domingos para descansar ni día de reposo, porque el trabajo era en su origen algo que solamente le daba satisfacción. Otra cosa a considerar es que desde un principio Dios quería que el hombre trabajara con sus manos. Con sus manos. Para ganar el sustento para su familia. Desde un principio. Imagínate, Dios ni siquiera le había dado una esposa y ya lo puso a trabajar. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Que lo primero que un hombre debe aprender es a trabajar. No nos dice, perdón, cuánto tiempo pasó entre que Adán fue creado hasta que el Señor lo puso a trabajar. Pero obviamente, según el texto, según lo que uno puede ver en el texto, es que no pasó mucho tiempo. Ahora, interesante el tiempo que vivimos el día de hoy, porque la mayoría de padres tratan de evitar que sus hijos trabajen hasta que sean de 30, 35 años, todavía están los cabros ahí tirados en la cama. ¿Cuándo deberían aprender a trabajar? Desde pequeños. Desde pequeños. Ahora, no digo a levantar rocas, pero yo creo que todos podemos tener responsabilidades en una casa. ¿Ya? Mis padres no estaban juntos, ¿cierto? Cuando mi padre se fue cuando yo tenía 6 meses de edad, así que yo crecí sin un padre y por lo tanto mi madre trabajaba toda la semana y yo tenía responsabilidades. Yo tenía que hacer mi cama, tenía que hacer el aseo de mi pieza, tenía que ir a comprar, tenía que hacer cosas que eran trabajo, cosas que hacer con mis manos. ¿Se da cuenta? O sea, uno puede enseñar a sus hijos responsabilidades en lugar de entregarle un celular y decirle: bueno, ya deja de molestar, porque usted está formando un ser humano. Y ese ser humano necesita aprender disciplina, necesita aprender responsabilidades. Y si no lo aprende desde niño, va a ser muy difícil que lo aprenda de mayor. Entonces, Adán en el Antiguo Testamento es el único ser humano llamado hijo de Dios. Es el único. En el Nuevo Testamento, el primero en ser llamado hijo de Dios es Jesucristo. Pero ¿sabe cómo era conocido Jesús? ¿Cómo lo conocían a él? ¿Alguien sabe, no? ¿Escuchado?
como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. ¿Qué hacía Jesús? Trabajaba. Trabajaba en el oficio de su Padre terrenal. O sea que Jesús hizo mesas, hizo sillas, probablemente, bueno, en Oriente no usaban sillas, pero hizo todo lo que tiene que ver con árboles, todo lo que tiene que ver con madera. Interesante que los árboles en la Biblia representan hombres, ¿cierto? Así que Jesús es una persona que transforma los árboles en una cosa diferente, en una cosa nueva, una nueva criatura. ¿Ah? Entonces, bonito el trabajo del Señor. Y seguramente Él levantó casas, seguramente Él hizo techumbres, todo lo relacionado con madera. Mira lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5 y el versículo 17. Dice, muy cortito, y Jesús les respondió a los judíos. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, es bien interesante, hermanos, que desde pequeños los hombres principalmente deben aprender a trabajar. Yo creo que usted habrá escuchado que muchas veces una persona que se jubila o que pierde el trabajo cae en una depresión. ¿Por qué será? Porque el trabajo le da dignidad al hombre. No importa el trabajo que haga. Lo que importa es que tiene su trabajo y su trabajo le da dignidad. Entonces, el trabajo fue dado originalmente al hombre no como una carga, sino como una delicia. Originalmente, ¿cierto? No necesitaba días de descanso cuando disfruta lo que hace, ¿cierto? Todos nosotros necesitamos hacer algo con nuestras manos, a pesar de que nuestro trabajo pueda ser más teórico o tecnológico. Hay gente que trabaja con computadores, ¿cierto? Aquí hay varios que trabajan en computadores, pero todos necesitamos hacer algo, ¿cierto? Cavar un hoyo, no sé, clavar unas tablas, y uno se siente bien haciendo los trabajos con las manos. Con las manos. Ahora, eso es brevemente lo que tiene que ver con el trabajo antes de la caída de Adán en pecado. Pero también hay mucho que decir con respecto al trabajo después de la caída. Fíjese en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y el versículo 17 al 19. En el contexto, Adán y Eva ya pecaron, ya desobedecieron a Dios. Y Dios está hablando con ellos acerca de las consecuencias. ¿Ya? Y en el 17 dice, y al hombre dijo, no es distinto para la mujer, pero dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Qué interesante, hermanos, que el castigo de Dios por el pecado de Adán no es el hecho de... yo creo que todas las esposas aquí se espantaron cuando dijeron, por oír la voz de tu mujer, ¿cierto? No se trata de... Cuando la voz de tu mujer te lleva a desobedecer a Dios, no tienes que escucharla, ¿cierto? No dice que nunca vamos a escuchar a la voz de la esposa, ¿cierto? A veces la esposa te dice, levántate, anímate, vamos a la iglesia, ¿sí o no? Eso hay que escucharlo, ¿sí? Ya, pero cuando la esposa te dice, no, vamos a la fonda, no, eso no, ya, ahí no. Entonces, ahora, interesantísimo, hermanos, que el castigo de Dios para el hombre
tiene relación con el trabajo. El trabajo que antes era delicia, ahora es una carga, ahora es un suplicio, ahora va a transpirar, va a sudar para lograr los frutos que antes los alcanzaba fácilmente. Interesante eso, ¿cierto? Maldita será la tierra, le dijo el Señor. Y sabes que su responsabilidad era guardar la tierra. Guardar la tierra. Y sabes que cuando un hombre, padre de familia, un hombre cualquiera, peca, arrastra también todo lo que tiene que ver con su responsabilidad. ¿Cierto? Un padre alcohólico, un padre mujeriego, un padre deshonesto, un padre que no sabe cumplir con las responsabilidades de proveer para su familia, va a arrastrar a su familia, va a arrastrar todo lo que tiene que ver con su responsabilidad. Y en este caso, Adán arrastró a la tierra que no tenía nada que ver con su pecado, lo arrastró a una maldición. Entonces, cuando un hombre es irresponsable, siempre habrá consecuencias para otros. ¿Ya? Entonces, la consecuencia del pecado del hombre fue que el trabajo ya no sería una delicia, sino una carga difícil de llevar. Hoy día, hermanos, yo creo que la idea general de las personas es que no ven el trabajo como algo donde pueden aportar algo, sino algo de donde sacar beneficio. La gente que trabaja en un empleo que lo odia, ¿cierto? Generalmente pasa eso. No me gusta mi trabajo. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Lo disfrutas? ¿Es un deleite para ti o es una carga? ¿Qué es lo que es? Una carga. Es una carga, ¿cierto? Ahora, interesante, hermanos, que nosotros hemos desarrollado una cultura de fin de semana. Porque la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué hiciste este fin de semana? Nadie pregunta qué hiciste entre semanas, entre fines de semana. Nadie pregunta, a nadie le interesa. Oye, ¿cómo estuvo tu trabajo? Sí, sabes que levantamos un muro, no sé, que hicimos, no sé, cavamos No, a nadie le importa eso. Solamente le importa la parte del ocio, la parte del descanso, la parte del beneficio. No le importa lo que haces. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo trabaja y su Padre, Dios, hasta el día de hoy trabaja. O sea, para Dios el trabajo no es una carga. ¿Ya? Si usted se fija, un poquito de filosofía en esto, hemos adoptado el modelo griego. Gracias. Hemos adoptado el modelo griego del trabajo. Los griegos tenían muchos esclavos. Y como tenían muchos esclavos, ellos se dedicaron a dos cosas principalmente: a la filosofía y a los deportes. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace generalmente la gente del día de hoy? Después del trabajo se van ¿a dónde se van? Al gimnasio. ¿Cierto? Tenemos esta idea de vivir, de fortalecer la musculatura, de vernos guapos y todo eso. No les resulta a la mayoría, sí, por si acaso. Pero hace esto. ¿Sí? Hoy día muchos dedican su tiempo libre al gimnasio. Y sin embargo, por el otro lado, el modelo hebreo, el modelo de los judíos, es de que un niño aprende a los pies de un maestro. ¿Qué tenía que hacer el niño?
El niño era, en cierta forma, entregado a este maestro y el niño servía al maestro. Una cosa que dice, pero es esclavitud infantil. Pero, ¿sabes que mientras servía, hacía, no sé, el aseo, aprendía las escrituras y también aprendía un oficio? Aprendía un oficio. Entonces, usted no ve a los hebreos en el gimnasio. Usted los ve trabajando. ¿Por qué los hebreos son tan exitosos en lo que hacen? ¿Por qué tienen tanta influencia en el mundo? Porque ellos a lo largo de los siglos, primeramente, han sido bendecidos por la palabra de Dios que da sabiduría al hombre. Y en segundo lugar, ellos han creado redes. Ellos trabajan con familias, ellos trabajan con un primo, un tío, un sobrino, trabajan todos unidos con personas de confianza y van construyendo redes y en estas redes se van enriqueciendo. En la cultura nuestra, nosotros propiciamos el individualismo. Nosotros nos separamos unos de otros. No, yo no tengo nada que ver con mi familia, tengo que ver con lo mío nomás, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, Jesús mismo es el mejor ejemplo porque mientras él desarrollaba la profesión que le enseñó su padre terrenal, al mismo tiempo él estaba desarrollando su preparación para el ministerio. Marcos dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, era como de 30 años. ¿Ya? Interesante que durante todo ese tiempo Jesús se ha estado preparando tanto en lo laboral como en lo espiritual. ¿Entiendes? Él ha desarrollado el conocimiento de las Escrituras, la meditación en la Biblia para llegar a cumplir su ministerio a los 30 años. Cuando el mismo Jesús llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles, todos en su mayoría eran pescadores comerciales. El apóstol Pablo, que no era parte de los 12, fabricaba tiendas. Significa de que todos eran gente de trabajo. No había teóricos, eruditos ni soñadores. Todos trabajaban con sus manos. Entonces, desgraciadamente hoy día muchos solo están pensando en cuánto dinero van a recibir. De hecho, hoy día ha cambiado tanto la cultura de que cuando las personas van a buscar trabajo, lo primero que preguntan es cuánto pagan. ¿Cuánto puede recibir? En lugar de pensar en qué puedo dar. ¿Qué puedo yo aportar a la empresa? ¿De qué puedo servir yo a esta empresa o a esta fábrica, lo que sea? Finalmente, ¿ve qué cortito el mensaje? No lleva más de una hora. El trabajo después de la salvación, último punto. El trabajo después de la salvación, Hechos capítulo 20, versículo 30 al 35. Hechos, el capítulo 20, versículo 30 al 35. Dice, como vosotros sabéis, está hablando el apóstol Pablo a las iglesias en Éfeso, y le dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Ya? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya? El apóstol Pablo, como apóstol del Señor, tenía derechos de dedicarse exclusivamente a su ministerio. Sin embargo, si usted lee la historia en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que Pablo por mucho tiempo trabajó. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo se dedicaba a la confección de tiendas.
Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 12, dice, no soy apóstol, 1 Corintios 9, 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo sí tenía derecho de ser sostenido por la iglesia, pero él no usó ese derecho. ¿Me entienden? No lo usó, bueno, los otros apóstoles sí tienen derecho, pero él no usó su derecho. ¿Ya? Él trabajó la mayor parte de su ministerio. De hecho, casi exclusivamente la iglesia de los filipenses fue la única iglesia que sostuvo el ministerio del apóstol Pablo. Todas las demás iglesias lo recibieron, qué bueno que nos trajiste la salvación, que nos enseñaste la Biblia, qué bueno, ya, gracias. Solamente los filipenses pensaron, a lo mejor Pablo necesita dinero para transportarse, necesita a lo mejor dinero para comer o para vestirse. Nosotros deberíamos ayudar, ¿cierto? Y lo hicieron, ¿cierto? Lo hicieron, pero no todos los creyentes piensan de la misma manera. Ahora, todo creyente debe trabajar, no solo porque es la forma en que Dios quiere que cada uno provea para sus necesidades, sino porque es la forma de establecer un buen testimonio. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. ¿Cierto? Si no quiere trabajar, si no quiere colaborar, no coma. Te aseguro que por hambre sí se va a motivar a trabajar. El trabajo, hermanos, finalmente, el trabajo es la mayor oportunidad que tenemos para los que no creen, vean la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué interesante que el Señor dice esto respecto al trabajo. El trabajo, ¿cierto? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y esto se refiere a lo que respecta al trabajo. O sea, uno nunca debiera aceptar mentir, robar o hacer cualquier cosa deshonesta porque el jefe lo mandó. ¿Me entiendes? Uno tiene integridad, uno tiene convicciones. Es decir, bueno, si no me mientes en esto, si no dices que o no ocultas esta cosa, te vas. Bueno, me voy, me quedo sin trabajo, pero no me voy a quedar sin dignidad. ¿Entiendes? La persona tiene que entender que en el trabajo sirve a Dios, no sirve a los hombres. ¿Entiendes? El trabajo es una forma, hermanos, en que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe a otras personas. Es incorrecto que yo ande evangelizando en mi trabajo. ¿Por qué? Porque me pagan para hacer una cosa diferente. Es incorrecto que yo tome el tiempo de la empresa para aconsejar a alguien sobre sus problemas. Es incorrecto porque a mí me pagan por trabajar. Estoy robando el tiempo de la empresa. Si yo voy a hacer eso, lo voy a hacer en mi tiempo libre. Y la forma en que yo voy a presentar el mejor testimonio como cristiano es haciendo el mejor trabajo que pueda hacer. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo o no? Sí, haciendo el mejor trabajo. Y sabe que pueda decir, cualquier jefe pueda decir, este es el mejor empleado que tengo. Es el más trabajador, el más eficaz, el más dedicado en todo lo que hace. Entonces, es la forma de que nosotros podemos llevar el testimonio a las personas que no creen, siendo buenos trabajadores. Efesios 4:28. Efesios capítulo 4 y el versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez el trabajo, importante el trabajo en el testimonio del creyente. El que robaba, el que hurtaba, no lo haga más. Ese es el arrepentimiento. Yo antes era ladrón, antes era mentiroso, pero el Señor me salvó de mis pecados. Ya no soy mentiroso, ya no soy ladrón, ya no soy adúltero, ya no soy fornicario. Yo fui salvado de mis pecados. Mi vida cambió. Y ahora dice, haciendo con sus manos, ¿cierto? La importancia de hacer las cosas con las manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir. El trabajo, hermanos, no es para llenar nuestras casas de comodidad. El trabajo es para tener que compartir con el que padece necesidad. Quitar los ojos egoístas de nosotros mismos y empezar a pensar en las necesidades que hay a nuestro alrededor. Entonces, el trabajo tiene protagonismo en la vida del cristiano, tanto en lo material como en lo espiritual. Trae satisfacción y provisión para cumplir nuestras responsabilidades. Y es nuestra forma de establecer un buen testimonio ante las personas que no creen y rechazan a los creyentes como hipócritas. ¿Ya? Desgraciadamente hay mucha gente que se llama a sí mismo cristianos y son deshonestos, son malos trabajadores, son gente que no cumple con su responsabilidad ni cumple con su palabra, y después invitan a esas personas a las iglesias diciendo, vamos a mi iglesia. No, yo no quiero nada con tu iglesia, yo no quiero ser como tú, no quiero ser ni mentiroso ni deshonesto, no quiero ser así. ¿Para qué voy a ir a tu iglesia? Entonces, tenemos que entender que el trabajo tiene un gran protagonismo en nuestra vida como cristianos. ¿Vamos a orar?
Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por el tiempo que podemos meditar en tu palabra. Y gracias, Señor, porque si alguno entre todos nosotros, Señor, ha entendido, ha reflexionado respecto a su propia conducta en su trabajo, pueda, Señor, hacer un cambio importante, Señor, en su mentalidad para poder usar, Señor, el trabajo como una oportunidad de evangelismo, Señor, pero no usando el tiempo de la empresa, Señor, para hacerlo, sino mostrando buen testimonio en la labor en la cual se nos paga para cumplir. Dios eterno, ayúdanos, Señor, porque tenemos grandes debilidades, grandes luchas, Señor, grandes obstáculos, Señor, para ser como tú quieres que seamos. Y te ruego, Dios, que tú seas el que nos rescate, el que nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría, Señor, para llevar adelante, Señor, nuestras responsabilidades. Padre bueno, en el nombre de Cristo oramos y te damos muchas gracias. Amén.